ambientales e instrumentos de gestión ambiental, complementarios para proyectos mineros y energéticos, electricidad e hidrocarburos, contando para ello con amplios conocimientos de la legislación ambiental vigente y de herramientas informáticas. Asimismo, cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de información geoespacial y análisis ambiental territorial, con un nivel avanzado de herramientas SIG o GIS y teledetección. Eh, bueno, con ustedes presentamos al ingeniero Miguel Luis Martel, para el cual le pido un caluroso aplauso de bienvenida. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Gracias por la presentación. Gracias también al capítulo de Ingeniería Geográfica por la invitación. Me siento muy honrado de poder estar presente en estas charlas, más que todo para dar a conocer cuáles son las capacidades que tenemos y el campo de acción sobre el cual nos podemos desenvolver. Entiendo que son muchos los estudiantes de Ingeniería Geográfica que están presentes acá, ¿cierto? ¿Sí? Correcto. En todo caso, sí quisiera brindarles la experiencia que he tenido, el recorrido que he tenido y las habilidades que quizás a ustedes les puede interesar para justamente desarrollarse en esta carrera que es bastante bonita, es bastante importante para el país, sobre todo por el hecho de que significa tratar de llevar este país o desarrollar las diferentes actividades que se desarrollan, siempre pensando en el desarrollo sostenible, ¿sí? Más que todo voy a enfocarlo, voy a compartirles mi experiencia, las actividades, cómo he realizado mis actividades, tanto desde el inicio de mi carrera en la universidad y como en mis prácticas y, por supuesto, ya de manera profesional en las actividades que se me ha designado, ¿sí? Como ya mencionó el ingeniero, soy ingeniero geógrafo, egresado de Ingeniería Geográfica de la Universidad San Marcos. Tengo maestrías en estudios ambientales, en la especialización de demarcación territorial. Y bueno, actualmente me vengo desempeñando en el cargo de analista ambiental en el Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Previo a ello, también he tenido participación en otra institución del Estado, quizás lo conocen, es Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, SENACE, en los cuales me desarrollé o me desenvolví como especialista ambiental, atendiendo tanto proyectos de explotación en el sector minero como también en el sector hidrocarburos, electricidad y agricultura. Actualmente, bueno, quizás no lo he mencionado, en el Ministerio de Energía y Minas actualmente me desempeño como analista ambiental, haciendo la evaluación o participando en la evaluación de lo que son estudios ambientales en exploración minera, que es una etapa previa a la explotación. ¿Sí? Correcto. Quizás lo pueda explicar más adelante. Para poder entender un poco cuál es el campo actual en el que me vengo desarrollando, tengo que retroceder un poco justamente al tema de los estudios que desarrollé en la universidad y también las actividades que realicé en paralelo. Como ya ustedes saben, hay bastantes cursos que se llevan en la universidad de manera general, llámese, que están relacionados justamente al tema del entorno geográfico. Entonces, diferentes especialidades, llámese suelo, hidrología, clima, etc. ¿Cierto? Pero que en su momento son tratados más que todo de manera teórica. En su momento tuve la fortuna, por así decirlo, de tomar unas prácticas que, si bien iniciaron, no tuvieron mucha relación con estos temas, me permitieron iniciar justamente en el tema de conocer cómo son los aspectos geográficos o cómo son cada uno de estos componentes que me permiten conocer un poco cómo se interrelacionan los diferentes aspectos del entorno geográfico, lo que ya mencioné. Yendo justamente al inicio de estas actividades que tuve, creo que muchos ya conocen cómo son los sistemas de información geográfica, el tema de la elaboración de mapas digitales. Cuando yo empecé a hacer este tipo de actividades, estamos hablando a finales de los 90, para mí fue algo novedoso el tema de desarrollar planos de manera digital,
usar una computadora y empezar a hacer trazos, líneas, puntos, polígonos, cada uno de ellos representando un diferente aspecto del área que yo representaba. Creo que para ustedes es bastante conocido eso, ¿cierto? Anterior a ello solamente conocía planos dibujados a mano o trazados de manera así bastante tradicional, por decir, arcaica, ¿correcto? En su momento tuve la oportunidad de tomar conocimiento de estas herramientas digitales, me interesó bastante. Y allí tuve la oportunidad de identificar un plus adicional a esta información, que cada una de estas líneas, puntos y polígonos que en su momento yo trabajaba, tenía una información adicional que no era posible de identificar a simple vista en un plano, sino que esa base de información asociada a esos trazos o a esos polígonos, a esas figuras, me permitían tener más información de que un simple plano yo mostraba. Eso es iniciando de esa manera. Posterior a ello tuve también un siguiente paso afortunado, donde también me tocó la oportunidad de trabajar o conocer las imágenes de satélite, casi de manera paralela. Para mí fue bastante innovador esto porque, si bien tenía en un lado planos en papel, cartografía digital y ahora imágenes de satélite, tuve la oportunidad de advertir las diferencias que existen entre estas informaciones. Los mapas no necesariamente te muestran una realidad porque quizás te muestran lo más resaltante, o al menos lo que quiere identificar una persona en un plano, pero la imagen te ayuda a identificar cosas que el mapa no te ayuda. Entonces, para mí en ese momento surgió la siguiente duda: ¿por qué no se representa todo lo que en realidad un área que se muestra en una imagen tiene? No necesariamente lo que en un mapa está, un plano, se muestra, es lo importante, y todo lo que se ve en la imagen, no todo lo que se puede visualizar, es algo relevante mostrarlo en un plano. Tenemos dos informaciones con diferentes, quizás con algunas informaciones que se puedan mostrar coincidentes, pero incompletas en ambos sentidos, ¿correcto? Tomando un ejemplo, en un mapa vemos un río trazado a nivel de línea. En una imagen no se ve, pero se puede inducir o inferir respecto a algunas sombras que se proyectan, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? En un plano yo puedo ver el nombre y en una imagen no. En ambos tipos de informaciones cartográficas me muestra una información que quizás en la otra es faltante, ¿ok? Pero ahí nace otra duda de mí, no otra duda, sino ahí me toca la oportunidad de participar en lo que es un proyecto de investigación o de análisis del área que justamente yo estaba representando, tanto en plano y el análisis de imagen, que necesitaba identificar cuáles eran las características del suelo que tenía esas áreas. Yo podía haber dibujado un plano a mano y decir por el color, este es un área, debido a que para mí visualmente tiene estas características, y esta otra, por sus características, es distinta a la primera que mencioné, ¿correcto? A partir de la imagen yo puedo diferenciar diferentes áreas, pero desconozco por qué la diferencia y desconozco qué significa esta área. Entonces viene, como le mencioné, la oportunidad de participar en este proyecto, donde estaba un ingeniero forestal y un ingeniero edafólogo que me permitió comprender no solamente qué representaba cada una de estas áreas, sino también el origen de estas y por qué era distinta, entendiéndose que ambas están en un mismo lugar, tienen las mismas condiciones tanto de clima, de precipitación, lluvia, pero son distintos. Entonces, tenemos informaciones, podemos, con la ayuda de otro profesional, determinar a qué corresponde, pero lo que nos dan, al menos en su momento, me dio un plus para entender un poco la situación, el origen y quizás también los eventos futuros, es saber cómo se origina y cómo se dan los cambios, justamente contando con un profesional con el cual me da más luces respecto a eso que yo estoy trabajando. Como bien saben, el ámbito del ingeniero geógrafo es bastante grande. Nosotros hacemos la evaluación de diferentes aspectos, no solamente el tema no solamente un tema específico, sino es bastante amplio. Reunimos diferentes disciplinas en sí y nos relacionamos con diferentes disciplinas
pero no es que nosotros hagamos todo el trabajo, sino necesariamente tenemos que interrelacionarnos con otros profesionales, especialistas lógicamente en la materia, para poder entenderlo. Y ahí es cuando el ingeniero geógrafo agarra ese potencial necesario para poder seguir desarrollando su trabajo y mejorarlo, ¿correcto? En esa parte yo entendí bastante lo que es las características de un área, el origen que tiene y la interrelación que tiene con otros aspectos o componentes ambientales, que es lo que llamamos actualmente, o como se le conoce, ¿correcto? Un área está influenciada siempre por la precipitación, como ya mencioné, quizás también por el clima, quizás también por la intervención humana, ¿correcto? Hasta el momento estoy hablando solamente de lo que en la etapa que estaba realizando yo entendía del origen de la condición de lo que tenía un área. Todavía no llego al tema de la evaluación de estudios ambientales porque eso es un análisis mucho mayor, al menos en su momento fue algo complicado para mí. Entonces, como dije, ya tuve conocimiento de las diferentes características o condiciones de un área en diferentes aspectos. Llámese tipo de suelo, llámese cobertura vegetales, llámese quizás diferentes procesos geodinámicos que son justamente los fenómenos que se pueden dar y que de manera natural afectan un territorio, ¿correcto? Cuando sucede un niño o un fenómeno de un niño, como se dan cuenta, el volumen de agua aumenta, las precipitaciones aumentan y eso provoca deslizamiento de tierras. Y eso generalmente, ¿qué hace? O normalmente, ¿qué hace? Reconfigura todo el terreno inicialmente presentado. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando de momento cómo es que naturalmente se da la conformación o el origen del aspecto del entorno que tenemos. Posteriormente, muy aparte de la interrelación que tuve con otros profesionales adicional a los especialistas que inicialmente mencioné, tuve oportunidad también de contactarme o de hacer las coordinaciones con biólogos. Reitero, son varias disciplinas que se relacionan a nuestro análisis. Un tema de suelos y otra cosa es el tema de cobertura vegetales. Cada uno en su especialidad. El ingeniero forestal o el ingeniero edafólogo en su caso realiza el análisis del suelo, sobre el cual puede o no asentarse cobertura vegetal. En cambio, un biólogo ya te puede dar un punto de vista respecto al tipo de cobertura que se genera y al tipo de las diferentes características que puede tener cada uno. Como saben, el Perú es variado. En un lado podemos tener bosque, en otro lado tipo de lechos, en otro lado simplemente pastos. Pero todo tiene un origen, un porqué, relacionado, como reitero, a diferentes disciplinas, ¿correcto? A los cuales siempre necesitamos nosotros estar atentos y analizarlas bien. Todos esos años me permitió a mí poder acumular mayor información y hacer las consultas a diferentes especialistas. Entonces me tocó participar en el análisis, ya con esta base que se fue formando de parte mía, en participar en lo que son estudios ambientales, en consultoras privadas. Ahí la información adicional que en este caso tuve, cuando empecé a participar en consultorías, era que ya los cambios que se daban en el entorno no se producían de manera natural, sino que ya se daban por las actividades o alguna propuesta que los hombres, las empresas o cualquier actividad realizaba sobre el entorno. Entonces teníamos primero una condición inicial del área que podía ser modificada por aspectos naturales, como ya mencioné, pueden ser lluvias, huaicos, etcétera, lo que ustedes ya conocen, los fenómenos naturales. Y adicionalmente teníamos una segunda situación o un siguiente escenario donde adicionalmente estos cambios que pudiesen darse de manera natural intervienen las actividades dadas por el hombre, la más mínima que sea. El hecho de construir una carretera implica modificar el relieve de una zona que podría estar ya naturalmente formada y estabilizada. El hecho de construir una carretera implica desestabilizar esa pendiente y quizás generar o desestabilizar justamente el terreno, modificar su pendiente y modificar el componente que tiene, ¿correcto? Entonces, al involucrarme en el tema de las evaluaciones ambientales, requirió hacer ese análisis. ¿Qué es lo que me va a producir si yo
construyo una carretera, si yo construyo una planta, si yo quiero, por ejemplo, hacer una excavación para exploración minera, llámese así, lo que hacen al menos los informales actualmente. No estamos hablando solamente de una perturbación del área, un desbroce, una deforestación, sino también la modificación de todo el hábitat que está relacionado a esta. Como saben, cada área en la cual, o mejor dicho, la mayoría del área que está sobre la que nos encontramos tiene una característica tanto biológica como física. Biológica, saben, tanto especies animales como especies de plantas. Si hacemos alguna actividad, al menos en el aspecto biológico, lo primero que se va a suceder es que las especies que están en esa zona se van a ausentar. Y eso tiene relación también que si, por dar un escenario, si esas especies son de interés de la población que está cerca, lógicamente, al ahuyentarlas estas, la población se va a ver afectada porque justamente este recurso que quizás sea de uso para ellos, ya no lo van a contar. ¿Y qué sucede? Va a haber una población afectada que no ha sido considerada en su momento por este proyecto. No sé si hasta ahí estoy bien. ¿Correcto? Eso solamente para temas simples. Por ejemplo, como dije, una construcción de carreteras estabiliza el área, al desestabilizarse lo que son montañas, cerros o zonas de grandes pendientes, lógicamente ya la configuración de ese terreno por lo general se pierde y se deforma. Se producen deslizamientos, se producen accidentes, y todo parte justamente de que no hay una evaluación inicial respecto a las consecuencias de implementar estas actividades o ejecutar o hacer alguna construcción. Como dije, esto es uno de los ejemplos más simples. En el caso de proyectos más grandes que implican lo que es proyecto de exploración minera, que es lo que estoy abocado en estos últimos 10 años, los proyectos los proyectos mineros tienen algunas etapas que quisiera en todo caso explicar quizás para que lo entiendan. Todo proyecto minero empieza con una etapa de exploración. El proyecto de exploración, lo que sucede, por lo general que se da, son unas maquinarias grandes con unos taladros grandes que se ubican en algunas zonas que se definen por los especialistas geólogos, donde consideran que podrían haber alguna veta importante. Y lo que hacen es hacer las perforaciones, que son unos tubos grandes, y obtener la muestra bastante alargada. Son una especie de columnas, deberían ser no mayores de 10 centímetros, como en promedio debería ser, extraerlos y analizarlos. ¿Esto qué me sirve? Solamente, ahí el impacto que se podría dar es solamente por el traslado de la maquinaria, mejor dicho, la construcción del acceso por el que va a ir esta maquinaria, la instalación de los equipos, que son por lo general bastante grandes, que pueden ser de 10 a 10 metros o ocupar más áreas, pero la maquinaria es bastante pequeña, pero el área que necesita es bastante grande. Y hacer la perforación, que implica por el taladro un aumento en lo que son los niveles de ruido, quizás la generación de polvo. Si bien son mínimos en esta etapa, no implica mucho impacto en la evaluación, mucho impacto en el entorno. Pero, ¿qué sucede cuando, mejor dicho, la proyección que tienen es que luego de hacer la exploración, si las muestras que obtienen las muestras tienen una ley muy alta del mineral que se busca, la ley lo llaman al nivel de mineral considerable de tal manera que el proyecto sea rentable. Si la muestra obtenida, al de ser rentable, o proyectan que va a ser rentable para un proyecto grande, empieza ya una segunda etapa, ya la etapa de explotación, donde ya no se va a obtener muestras sino ya van a extraer el producto para hacer el procesamiento y extraer el mineral. Como menciono, en esta primera etapa de exploración, las actividades son bastante puntuales. Construir accesos para llegar al punto donde se quiere perforar, poner la maquinaria, perforar, extraer la muestra, llevarla a un laboratorio y analizarla. Si hay buenos resultados, esto pasa a un proyecto de explotación, que ya significa extraer bastante material y lógicamente aprovechar todo el mineral que hayan podido extraer de todo ese bloque. Durante esta explotación, no solamente se extrae material o el mineral que se requiere, sino también todo el material que hayan podido encontrar alrededor de ella, alrededor de la veta. ¿Y esto qué implica? Mayor impacto a la zona sobre la que está. Entonces, ahí
hay una parte importante. Hay una parte importante porque el análisis que se debe hacer, al ser un área bastante grande, se deben considerar ya no un entorno pequeño, como ustedes conocen lo que son quizás tajos, quizás canteras. Los tajos son justamente esas especies de aberturas grandes donde entran los camiones, hacen voladuras y extraen el material. Lo llevan a una planta para procesar y de ahí diferencian el material que sirve, el mineral que es importante y la otra que lo depositan en un lugar de material que no es importante para justamente el tema minero o para el beneficio de la empresa. ¿Okay? Entonces estamos hablando de un impacto mucho mayor. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Identificar primero los lugares donde se van a asentar estos tipos de componentes. Llámese el tajo, llámese la planta, llámese el lugar de depósito de los materiales, ¿correcto? Y estamos hablando de analizar los cuerpos de agua, estamos hablando de analizar el tipo de cobertura sobre el cual se va a asentar justamente estos componentes, quizás también los niveles de ruido y de aire, porque recuerden, mientras más actividad haya en una zona, en el peor escenario, imaginemos que no tenga cobertura y que sea solamente tierra, el material particulado del polvo que se genera es mucho mayor. Y por el recorrido que hacen o por la frecuencia de tránsito que hay, lógicamente este material particulado va a tener mayor afectación a las zonas que están circundantes. ¿Correcto? Eso respecto a la etapa de exploración minera. Para esta evaluación lo que hacemos es, justamente mencioné el tema de las herramientas iniciales que usé, que eran imágenes y planos, porque muchas veces la propuesta que recibimos para evaluación considera una información de mapas cuya información es antigua. Mucha de la cartografía que tenemos o que se dispone aquí en el Perú es antigua, estamos hablando de los 70, a cargo de IGEN. Entonces lo que nosotros hacemos es combinar muchas informaciones, sobre todo imágenes de satélite actuales, y analizar cuál es la propuesta del titular o de la empresa que quiere hacer la explotación minera, o perdón, en este caso la minería, y ver sobre qué lugares se va a asentar. Si un proyecto se asienta sobre campo de cultivo, va a haber lógicamente una población afectada. Entonces nos corresponde a nosotros analizar cuánta población va a ser afectada y cuánto podría perjudicarles. Si el proyecto va a estar sobre parte del área que ellos consideran de cultivo, esto podría todavía, el área restante de esta población que depende de ese cultivo podría todavía mantenerse. Pero si el proyecto va a abarcar todo lo que es la zona agrícola que ellos utilizan, lógicamente no le va a dar una oportunidad para mantener a la población que existe. Entonces, la labor principal es tratar de que la población que se ubica en una zona donde se proyecta que se ubica sobre un lugar donde se proyecta un proyecto de exploración, valga la redundancia, no vaya a tener una afectación y que las actividades que actualmente se desarrollan y las que se podrían desarrollar con este proyecto no se vean perjudicadas o que ambos puedan convivir, por así decirlo, tranquilamente, sin afectarse uno al otro. ¿Correcto? El interés nuestro debería ser siempre tratar de promover los proyectos, cualquiera sea, en cualquier sector, sin que esto signifique perjudicar a la población que existe en esa zona. ¿Correcto? Reitero, el análisis siempre va a tener que darse sobre todos los componentes o factores que cuenta el área donde se ubica el proyecto. Si hay, lógicamente, un río, una quebrada, el hecho de ver un proyecto cerca, no solamente va a afectar a la población que está en ese tramo de este cuerpo de agua, sino también, lógicamente, las que se encuentran aguas abajo. Porque si muchos de los proyectos, como saben, se encuentran en partes altas, entonces tenemos una población potencialmente afectada en la cuenca medio o baja de esta área que va a ser.
materia del proyecto. También como parte de nuestras evaluaciones, como se han dado cuenta, hacemos la evaluación de los componentes tanto de aire, ruido, suelos, cobertura vegetal y el componente social. Y también establecemos, tratamos de que esta evaluación siempre, como digo, tome en cuenta a la población y hacer de conocimiento que todo proyecto que esté cerca, esta tenga en cuenta, de tal manera que la población que esté cerca pueda manifestarle la preocupación a la empresa que va a intervenir en este sector. ¿Correcto? Tome en consideración que nosotros muchas veces procesamos información secundaria que nos provee imágenes o llegamos a acceder por otro tipo de información secundaria. Pero quien más conoce el lugar es justamente la población que siempre está sentada allí. Y es importante no solamente recoger la información de fuentes secundarias, al menos eso es lo que hacemos en el Ministerio, sino también conocer cuál es la opinión o la preocupación que tienen estas poblaciones. Como saben, en los últimos años se asentó bastante lo que son las protestas respecto a los proyectos mineros. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros también debemos tener bastante preocupación en recoger las preocupaciones de estas personas y ver si estas están justificadas o no. Si tienen si nosotros tenemos la posibilidad de corroborar que esta preocupación es real, las transmitimos justamente a estos estudios que se presentan de tal manera que los problemas que se puedan dar relacionados a estas preocupaciones no se den o reconfigure su proyecto de tal manera que no se afecte a estas terceras personas, o que se confirme que en realidad el proyecto no va a ocasionar el daño que ellos están pensando que se va a dar. Muchas veces son más que todos perspectivas o preocupaciones que no necesariamente tienen una justificación y que solamente lo hacen porque ya se ha dado un problema en otro lugar y creen que ese mismo problema se les va a presentar a ellos. Muchas veces parte de no conocer bien el terreno donde se encuentra. Ellos, por ejemplo, un proyecto se va a desarrollar a 10 kilómetros. Quizás para ellos, para la persona que está a esos 10 kilómetros del proyecto sea bastante cerca. Pero si se ve cómo van a ser las actividades, cómo van a estar ubicados sus componentes, de parte de nosotros, del Ministerio y de la empresa que presenta el estudio, se puede confirmar que no va a haber ninguna afectación. Eso es lo que incluye nuestra evaluación y sobre eso es lo que nosotros tratamos de verificar que todo estudio tenga permita justamente no dar ese impacto que es la preocupación de toda población, ¿no? Como saben, los proyectos mineros se dan en zonas inhóspitas, mejor dicho, en zonas bastante alejadas de las principales ciudades, zonas con poca comunicación. Entonces, la única manera que tiene la población para manifestarse o para tener información es aquella que le llega de manera general. Ven las protestas contra mineros en otros lugares y ellos van a asumir que ese mismo problema lo van a tener ellos cuando se desarrolle ese mismo proyecto o un tipo de proyecto similar. ¿Correcto? La evaluación que el Ministerio hace, yo acompaño a un grupo de profesionales, es justamente tratar de que el proyecto que se va a dar, reitero, se mantenga, no implique un impacto bastante grande a la población. Reitero, la importancia de nuestra carrera, y eso lo saben ustedes claramente, es lograr que se desarrollen las actividades y lograr un futuro de este país para lo que es un desarrollo sostenible. Desarrollar la mayor cantidad de actividades, pero sin que una actividad perjudique al otro, ¿correcto? En este caso yo solamente me enfoco en minería, que es lo que en los últimos años he estado desenvolviéndome. Pero así como hay minería, también hay otras actividades que, como ya mencioné, tienen diferentes proyectos y en cada uno de los cuales siempre hay diferentes condiciones o características. El impacto que puede dar un proyecto minero no es el mismo que va a dar agricultura y tampoco no es lo mismo que va a dar para un proyecto energético. Solamente para poner un ejemplo.
Para agricultura, por lo general, el insumo o la fuente más, o lo que más se requiere es agua. Entonces, ¿qué significa? Tratar de conseguir o adquirir el agua en grandes cantidades, pero verificar, de nuestra parte estaría verificar que la fuente que se use no vaya a perjudicar a quienes son usuarios actuales de ella. ¿Correcto? No le voy a quitar un recurso importante como agua para hacer una amplia agricultura industrial y así perjudica una población que muchas veces o bueno, que en algunos casos se sobrevive con ella, ¿no? Solamente para pequeñas cosechas. Lo mismo para lo que es proyectos energéticos. En algunos casos las centrales, me ha tocado participar también en lo que son evaluaciones de centrales hidroeléctricas, donde se forman grandes presas. ¿Pero eso qué significa? Inundar grandes zonas de áreas de donde pueden haber especies maderables que, bueno, hablo de especies maderables porque muchas de las centrales hidroeléctricas que están en un proyecto en su momento en los que participé, se ubicaban en la selva. Algunas de estas presas se ubicaban en zonas donde estos productos maderables eran de consumo de la población nativa de la zona y también en una parte del río donde hacían la pesca. El hecho de implementar o construir una presa significó en su momento, o al menos eso fue lo que advertimos, fue que tanto se iban a ver perjudicadas muchas poblaciones porque, uno, la zona donde se proveían tanto de materiales como de recursos para alimentación iba a ser inundada. Entonces, ¿qué se iba a dar? Ya no iban a obtener el recurso maderable necesario para su sobrevivencia ni tampoco la fuente de alimentación de pescado que requerían. Y eso en su momento fue materia de observaciones de parte nuestra, ¿no? ¿Y a qué llamamos observaciones? Que nosotros durante nuestra evaluación le decimos a la empresa que nos propone el proyecto, oye, ¿sabes qué? Hemos detectado que esta actividad que vas a realizar va a producir esto. Entonces lo que te corresponde a ti es tratar de ver una salida o cambiar tu proyecto de tal manera que esta situación no se dé. ¿Correcto? Eso es de mi parte. No sé si hay alguna consulta. Chino, una preguntita, señor Martel. En el desarrollo profesional tenemos dos acciones. Una que es la actividad de conocimiento y la otra es la actividad de las habilidades blandas o el carácter de la formación. ¿Cómo enfoca el ingeniero geógrafo en ese ángulo por poder fomentar sus conocimientos en una actividad en la que, por ejemplo, tú desarrolles en el tema del ministerio? Ya. ¿Cómo debería actuar el ingeniero geógrafo? Claro, lo que pasa es que muchas veces, a ver, en el tema de las habilidades blandas, es necesario apelar a ellas cuando se tiene una opinión distinta a la nuestra y es necesario poder, quizás un ejemplo práctico te voy a dar. La empresa minera, la empresa que me presenta su proyecto, tiene una opinión respecto a su proyecto. Para ellos su proyecto está bien y no requiere de mayor modificación. ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer de esta manera. Para mí he evaluado y no implica mayor impacto a la zona donde yo voy a ejecutar. En cambio, para quienes hacen la evaluación, tienen una posición contraria. Han identificado que sí va a haber impacto. Entonces, en ese aspecto se trata de no imponer una idea sobre otra, sino tratar siempre de explicar técnicamente por qué sí nosotros consideramos que sí se van a dar los impactos. Ahí reitero, hacemos la evaluación de los diferentes aspectos y tratamos de presentar esos aspectos de manera técnica, literal, de tal manera que lo entiendan, ¿no? Y claro, las habilidades blandas siempre te sirven para, más que todo, saber cómo comportarse ante una siguiente persona, para no llegar a lo que es a una discusión o una confrontación.
¿Correcto? Eso más no. Y ese sustento técnico de parte de ustedes, del Ministerio, ¿tiene un asidero legal también? Ah, correcto. Se supone que yo como empresario digo, no, este es mi proyecto de minería, está bien hecho, voy a explotar, no va a afectar, pero de parte de ustedes, ese análisis que él formula, ustedes le dan un sustento no solamente técnico, sino también tiene un asidero legal. Sí, como mencioné, como parte, tenemos bastante relación con otras disciplinas, no solamente en el tema de aspectos ambientales, sino también un tema también en el aspecto normativo. Quizás lo conozcan, pero igual lo voy a reiterar. La presentación de estudios ambientales se enmarca en una norma donde te indica la información mínima que requiero para presentar tal tipo de estudio debe incluir esta información, esta información, esta información. Entonces, a partir de ellas es que nosotros hacemos el análisis. Yo necesito para mi evaluación este tipo de información. No podría yo solicitar una información que la norma no me está exigiendo que el titular la presente. Solamente por dar un ejemplo. Para un proyecto pequeño, la norma no me exige, no exige a la autoridad solicitar una información relacionada a vibraciones. A veces sucede que se hacen análisis de vibraciones por el tema de perforaciones. Si la norma no me exige a mí, a la autoridad, solicitar ese tipo de información al titular o al dueño del proyecto, la autoridad no podría hacer esa exigencia al titular, ¿correcto? Como bien mencionas, hay un marco legal que sobre el cual nosotros nos hacemos, o mejor dicho, nos encontramos y sobre el cual no nos podemos salir. Ese marco legal es lo que nos permite a nosotros tanto pedir información y sobre ella hacer la evaluación. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí hay que separar qué responsabilidad tiene el Estado y qué responsabilidad tiene la empresa. La empresa tiene la responsabilidad de hacerse cargo, por así decir, de los daños, o mejor dicho, del impacto, de la afectación que pueda causar su proyecto sobre el entorno sobre el cual se ubica. Voy a la pregunta voy al ejemplo que diste. Si la empresa va a posicionarse sobre parte de una comunidad, tendría que compensar de alguna manera o presentar alguna, no sé, quizás un monto de tal manera que compense esa afectación o ese uso que va a dar a sus terrenos. Solamente por ello. Pero en el tema, por ejemplo, que tú me indicas de que construya hospitales o le implemente accesos, eso no es posible porque esa es competencia del Estado. Como bien saben, el Estado es la autoridad que debe velar siempre por lo que son brindar las condiciones necesarias a la población. Y esto no podría asumirlo un privado, o en este caso el minero. Como reitero, ahí solamente va a hacerse cargo de lo que es las afectaciones que podría realizar por sus actividades. Lo que sí podría en todo caso es, como se da en algunos casos, es
brindar alguna capacitación de tal manera que refuerce el conocimiento de la población para lo que es brindar mayores habilidades, o brindar mayores conocimientos que le permita a estas comunidades o estas poblaciones tener mayor, ¿cómo se puede decir? Sepa, no solamente los beneficios, sino también que pueda promover proyectos y gestionarlos y solicitarlos a la autoridad que compete, a la autoridad local que compete. Como tú mencionas, muchas veces lo pide, pero enfoca mal el pedido. No lo pide a quien corresponde, sino a una autoridad que no necesariamente le va a responder. Para complementar un poquito, porque también tengo bastantes años de experiencia en la industria minera, como tú decías, si la empresa puede enviar o hacer obras, hay obras de impuestos por obras, ¿no? Y también te estoy hablando de la minería moderna, ¿ya? Porque sí he visto que muchas minas que tienen más de 100 años no hacen eso, más bien eran los que más contaminaban. Ahora todo eso está bien controlado. Y una vez, particularmente a mí me tocó supervisar la construcción de un colegio. ¿Ya? Me llamaron, me dijeron, oye, anda, supervisa esto porque el otro ha tenido problemas y se ha salido. Aparte de mi trabajo fui. Cuando llegué, 10 de la mañana, los trabajadores que eran de la comunidad estaban tirados, sin hacer nada. Y cuando les exigía que se pararan, se pusieron a hacer, con mala gana, se pararon, empezaron a hacer las cosas, ¿no? Me quedé ahí todo el día. Al día siguiente pidieron que me cambiaran. ¿Por qué era? Porque el anterior también se había ido, porque no trabajan. Quieren que todo les den, ¿ya? En su mayoría. Pero cuando la empresa también hace proyección social y les forma su empresa, por ejemplo, en Barrick, en Trujillo, en La Libertad, perdón, formó una empresa para fabricación y venta de sus telares y cosas que hacen pues mano de obra, ¿no? Entonces la empresa privada apoya y en realidad se gasta menos dinero cuando la empresa misma lo paga, ¿no? Porque si va para el Estado, ahí viene ya todo lo que conocemos, ¿no? Ahora, bueno, hay mucho por hablar, pues, ¿no? Pero también complementando y viendo la parte que has entrado en minería, eh, en una mina, si bien es cierto, el minero es el principal actor, ¿no? También podemos contar a los geólogos de exploraciones, ya propiamente de mina, y los mineros se encargan de la planificación y la extracción. Pero a través de los años he visto que el ingeniero geógrafo tiene más campos en la minería, ¿no? Está en medio ambiente, en la parte de topografía, cartografía, por lo que tú has dicho, los planos están en distintos sistemas y también no se sabe llevar bien las coordenadas, mucho problema por eso. En medio ambiente, como ya dije, en seguridad también, ¿no? También en cierre de mina, deben de estar ahí todo, porque en medio ambiente no solo es propiamente toda la parte medioambiental dentro de minas, sino también corresponde al cierre, ¿no? Y algunos otros nombres que nadie está acordándome que se me han ido. Pero nosotros deberíamos de tener más presencia en una mina, en distintas áreas, a lo que es el ingeniero de minas que propiamente se encarga de la planificación y la extracción, el geólogo de las perforaciones, como tú dices, la exploración, ¿no? Pero nosotros, si lo dividimos en cuadrados, en una cuadrilla, nosotros vamos a tener bastantes de esas cuadrillas cuando el minero y el geólogo están en unas cuantas nada más. Entonces hay bastante campo, y no solo en la parte minera, también tú que has estado en la parte de evaluación del impacto ambiental, todo eso, y también no solo ese estudio de impacto ambiental es al inicio nada más, ¿no? Sino que va como monitoreando, ¿no? Todo hasta el final del cierre de mina, ¿no? Y si no me equivoco, uno de los requisitos para que la mina empiece a funcionar es de poner un depósito para el cierre de mina. Es un depósito al inicio que se hace de dinero para el cierre de mina. Claro. Y eso se va modificando a través de los años. O sea,
este año es este monto, pero de repente varía con las diferentes etapas que se está yendo y se modifica y tienen que reformular ese costo que se deposita, ¿no? Que no lo pueden sacar hasta el cierre de mina porque ese dinero va a servir justamente para el cierre de mina. Y no es que el cierre de mina es al final. Medio ambiente, o sea, una vez que mina termina el trabajo, libera la zona para que entre medio ambiente y empiece a remediar, ¿no? Entonces un poquito para complementar. Gracias. Entonces, ¿sí alguna otra consulta? Sí. Yo podría citar en todo caso que el ingeniero geógrafo aplica, hace uso de bastante tecnología actualizada, a diferencia al menos de los ingenieros ambientales con los que me ha tocado participar también. Si bien reitero, estoy hablando en base al trabajo que he realizado con los ingenieros ambientales, los ingenieros ambientales no usan tanto las herramientas que a nosotros nos han enseñado en su momento. Cuando he tenido la oportunidad de conversar o de trabajar con unos ingenieros ambientales, no tienen el manejo de herramientas informáticas o llámese herramientas SIG, ni tampoco procesamiento de imágenes, que es un plus para nosotros porque nos da una información adicional para analizarla, evaluarla y quizás también tener una conclusión, ¿no? Mejorar nuestra conclusión. Lógicamente, como mencioné, el ingeniero geógrafo tiene un campo bastante amplio y se interrelaciona con diferentes disciplinas. Y en esta interrelación también está el ingeniero ambiental, muy aparte de los dos profesionales que mencioné. Con biología se interrelaciona por el hecho de determinar la existencia de coberturas vegetales y la importancia que tiene. Lógicamente nosotros analizamos eso, si bien no llegamos a la especialidad que tienen los biólogos, pero sí podemos de cierta manera, más que todo por experiencia, determinar cuando este tipo de cobertura es similar a estas, solamente haciendo un análisis de imágenes, por ejemplo. En algunos casos, no siempre. Perdón, antes de eso, muchas gracias al ingeniero Martel. Un fuerte aplauso, por favor. Le agradecemos bastante por su ponencia. El ingeniero Humberto Gutiérrez también tiene un comunicado. Estamos en todos los niveles. Ya hay un gran ejemplo
desarrollo, todas las metas bien claras para que pueda desarrollar su población. Y tiene una gran oportunidad, porque el puerto de Chancay que se está promoviendo ahorita y va a tener un impacto fuerte, porque hasta los chilenos están de zapatea, va a tener un impacto fuerte en toda la parte norte. Y él ahorita, como si se está poniendo pila, porque todo se va a reevaluar, su cartografía, los terrenos. Hay gente que está comprando terrenos en el norte porque van a implementar nuevos negocios y eso va a ser un impulso muy fuerte. Y nosotros, como ingenieros geógrafos, estamos ahí. Saneamiento físico legal, cartografía actualizada, todo el inventario cartográfico de todas las zonas, en todos sus niveles y parámetros geográficos, con todos sus elementos geográficos, urbanos o rurales. Pero esa información no existe. No hay municipio que tenga una información real del componente tanto urbano como de sus elementos geográficos urbanos y rurales. Y ahí está el trabajo. Va a pasar, ya está pasando mi generación. Va a pasar la de ustedes y todavía no se completa nada. O sea, trabajo hay un montón. El problema jóvenes, y esa ya es la responsabilidad de ustedes en el futuro, que sepan escoger sus autoridades. Que las autoridades sean transparentes, que las autoridades sean progresistas, que las autoridades inviertan el dinero que el canon minero nos da, porque Perú es un país minero, al 100%. Pero lamentablemente nos está tocando autoridades que más que invertir en la población, invierten en sus cuentas privadas. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Y ustedes como jóvenes tienen que ser el eco del desarrollo del país. Como ingenieros geógrafos, el eco de la solución del país. Nada más. Ah, y para diciembre, como les dije el día de mi exposición, se va a dictar un curso gratuito para ustedes, el tema de dron y GPS aplicado a la topografía. Nosotros en nuestra época hemos querido que nos den unas charlas así y unos cursos nosotros manejamos el BIT 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate la diferencia de ahora y tal. Y cobraban, ¿no? Cobraban caro. Nosotros no. Nosotros no estábamos cobrando nada porque nuestra vocación de servicio, de ser peruanos, de tener dos grupos humanos de dos alma mater muy buenas, como San Marcos y Villarreal, queremos hacer eso por vocación. Pero queremos para que ustedes sean mejores, para que ustedes estén bien preparados y exijan a sus profesores, allá en su claustro universitario, que lo que les estamos enseñando sea más, para que ustedes les exijan a ellos a formular proyectos, solucionar proyectos, diseñar proyectos, todo eso. Los esperamos el 15, 16 y 17 de diciembre, son 3 días, 8 horas diarias. Yo creo que para eso ya la universidad ya deben haber acabado sus exámenes, van a estar libres. Antes que llegue fin de año, yo creo que sería un bonito regalo de parte nuestra, del capítulo de Ingeniería Geográfica, darles ese curso para que ustedes vayan y estén mejor preparados. Dios les bendiga, les doy las gracias por haber asistido a estas charlas, a este ciclo de charlas. Se va a formular uno nuevo, también otro ciclo de charlas, para que complementariamente a ellos se vean otros temas en los que yo estoy seguro que les va a ser muy útil, muy útil. Dios les bendiga y les doy las gracias por su asistencia. Gracias a todos. Ya nos veremos en otra oportunidad, en el curso sobre todo. Se le va a dar cierta prioridad a quienes hayan tenido mayor participación. El manejo es totalmente práctico. Acá vas a manejar el dron, si lo estrellas, lo baja, ¿ya? Vas a manejar el GPS, es un moderno equipo, muy bueno. Vas a ver la versatilidad del equipo. Se te va a dar material. Lo que sí se les va a pedir, y comenten a sus colegas, traigan su laptop. ¿Ya? Su laptop, el sobre se les va a dar, se les va a dar material, no van a gastar nada. Se van a aprender a hacer el antes, el durante y el después. Claro. Y vamos a volar acá. Sí. Cada uno va a hacer su plan de vuelo. Si quieren traer una tablet, mejor, porque las iPhones son muy pequeñas. Bueno, en mi caso yo prefiero trabajar con una tablet. Pues una tablet para que hagan su plan de vuelo. Practiquen su plan de vuelo. Y bueno, hacemos la práctica en el campo. Salimos al campo. Ya, hacemos eso. Ok, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.